personas. ¿Se ve? ¿Se entiende hasta acá? Perdón, no se ve el power, no sé si dejaste... No, ahora lo proyecto de nuevo, ahí va. Pero quería saber si se entendía esta parte que es para poder seguir avanzando, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estoy entendiendo. Perfecto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de prórroga de jurisdicción? Y ahí... Perdón, Sofía, te hago una pregunta, por ahí no entendí bien. Si hay un contrato entre dos países, ¿se pacta qué juez va a ser competente en cada...? Perdón, Verónica, te interrumpo un segundo. Sí. No entre dos países, porque acá estamos en derecho privado, entre personas o empresas que se domicilien en distintos países. Las empresas no tienen domicilio, tienen sede social, pero sí. Perdón, me expresé mal. No hay problema. Se pacta el juez que va a ser competente. El juez que se decida tiene que pertenecer a uno de los dos países donde esta empresa tiene su sede social. No sé si soy clara. Sí, eso es muy clara. No tiene que ser ninguno de los dos países de las personas que se domicilian en esos estados. Puede ser de un tercer estado. Por ejemplo, pactan estas dos empresas que van a ser competentes los jueces italianos. Y tampoco se exige que haya un contacto entre el foro elegido y las partes del caso. Rige la autonomía y la voluntad de las partes. ¿Sí? Y acá en el Power, ustedes van a ver los antecedentes legislativos y demás que lo van a ver en los manuales, que no me voy a detener y profundizar en eso, pero van a también ver que hay ciertas ventajas en esta autonomía de la voluntad de las partes. ¿Y cuál creen que son esas ventajas? La ventaja de que las partes acuerden cuál va a ser el juez que dirima o solucione sus conflictos. Y que ya van a tener definido el derecho aplicable, digamos, de alguna forma o la... No es derecho aplicable, sino el juez competente. ¿Sí? Recuerden que acá estamos en el sector de la jurisdicción. Bueno, perdón. No hay problema, pero Flavio, está muy bien lo que marcas. Hay previsibilidad para las partes. Ya saben cuál va a ser el juez competente. No van a tener ninguna sorpresa cuando les llegue una demanda, una notificación de la demanda, en este ejemplo que nosotros dimos, de un juez italiano, porque fue lo que las partes habían pactado. ¿Se ve? ¿Qué otra ventaja creen que trae estos acuerdos de prórroga de jurisdicción? Tiene que ver, les doy una pista, tiene que ver con un poco lo que vieron en la clase pasada, que vieron los conflictos positivos y los conflictos negativos de jurisdicción. Lo que era el foro de necesidad y la litispendencia, ¿se acuerdan? Que vieron en la clase pasada. Entonces, con estos acuerdos de prórroga de jurisdicción se elimina estos problemas, porque no va a haber más de un juez que se declare competente, ¿se ve? Y tampoco se va a dar una denegación internacional de justicia, porque ya va a haber un juez competente, que es el que las partes acordaron. ¿Sí? No los veo a todos, pero si no escucho un no, avanzo, ¿sí? Porque veo solo a 3 personas nada más y a mí. Esa es otra ventaja, esa previsibilidad, y se eliminan los conflictos negativos y los conflictos positivos, ¿sí? Profe, ¿puede ser que sea un tema de celeridad también? Es decir, ¿sabemos directamente a qué tribunal tenemos que acudir? Sí, puede ser un tema de celeridad. No va a haber, en principio, porque vamos a ver que todo principio después tiene su excepción, pero no va a haber cuestiones de incompetencia o planteos de incompetencia que puedan demorar la solución del caso, porque las partes van a ir a demandar ese lugar que eligieron o a ese juez que declararon competente. Son los casos de los títulos o deuda pública también, que los tribunales van a ser los de Nueva York en caso de conflicto, lo suelen poner en los bonos y demás que genera la Argentina. Sí, eso es un caso de prórroga de jurisdicción. Y también puede ser tanto a jueces como a árbitros. También puede darse en el arbitraje internacional, se puede hacer la prórroga a jueces o sedes arbitrales también. Que las sedes arbitrales se da más que nada en cuestiones de fútbol o de estados cuando fusionan como privado y demás. O empresas privadas de capitales importantes. El caso de YPF fue ahora, ¿no, profe? Que sí. Se dirimió en Estados Unidos. Y también hubo un árbitro que... Listo, gracias. No. Como tribunal arbitral, el CIADI es un ejemplo. Es lo mismo en derecho internacional. Sí, también.
Bueno, Rosa, no sé si querés decir algo, que habilitaste el micrófono. No. Bueno. Y también es importante saber, para poder ir avanzando, en qué momento del conflicto las partes pueden prorrogar la jurisdicción. Y las partes lo pueden hacer ante el litem natam, o antes de que se suscite el conflicto, o post litem natam, que es después de que se suscite el conflicto. ¿Se ve? Entonces, en nuestro ejemplo que vimos de esta empresa con sede social en Argentina y la otra con sede en España, ¿qué tipo de prórroga hicieron las partes? ¿Fue previa al conflicto o fue posterior al conflicto? Previo al conflicto. Fue previa al conflicto. Pero puede ser que no haya una cláusula inserta en el contrato que prevea al juez que se declare competente. Y supongamos que la empresa argentina pagó el precio de esas camisetas, pero esas camisetas nunca le fueron entregadas. Entonces, ahí, de común acuerdo, las partes pueden decir o acordar, de forma escrita o de forma verbal o tácita, expresa o tácita, pueden acordar que para ese conflicto puntual van a acordar que el juez competente es el juez italiano, por ejemplo. Ese sería un acuerdo de prórroga de jurisdicción post litem natam, después de que se suscite el conflicto. ¿Sí, Ale? Sofi, acá me está avisando un compañero que hay algunas compañeras y compañeros que no están pudiendo ingresar. No sé si hay alguien en espera. A ver, ya me fijo. Esperen que voy a dejar de compartir porque si no, no puedo ver el... Ay, no. Participantes. No tengo a nadie en espera. Y hay varios que no pueden entrar. Vero Basigalupi, que estaba hasta recién, no puede entrar. Claro, se nos cortó a varios, no sé bien por qué, y volver a... María Eva tampoco puede entrar. Varios quedaron al medio. A ver. Ahí van pudiendo entrar, ¿saben? Porque no tengo a nadie en espera. Está habilitada la sala, no debería haber quedado nadie. Mándenle si puede de nuevo el link, a ver si pueden solucionar el tema y conectarse, ¿sí? Pero cualquier cosa me avisan y vemos cómo lo solucionamos. Pero en espera no tengo a nadie. Me van avisando, ¿sí? Bueno, se ve acá, se entendió lo del momento en el que las partes pueden prorrogar, tanto antes de que se suscite el conflicto como con posterioridad. Y si se pacta con posterioridad al inicio del conflicto, este pacto puede ser expreso, las partes mediante un contrato firman quién va a resolver ese problema en particular, o puede ser tácito. Y tácita es cuando por ejemplo, en este ejemplo de las empresas, cuando la empresa argentina directamente inicia la demanda ante un juez que en principio era incompetente, que por ejemplo el juez argentino. Ahí sería una prórroga tácita. ¿Sí? Las partes habían acordado un juez competente e inician la demanda en otro distinto. ¿Se ve? ¿No? Sí. Yo no entendí, porque si ya estaba pactado un juez competente, ¿cómo tácitamente pueden elegir otro? O yo entendí mal, perdón. No, está bien, porque se entiende que hay un nuevo acuerdo de voluntades. Cuando una de las partes inicia la demanda ante otro juez que en principio es incompetente, y la otra parte demandada contesta sin oponer ninguna excepción de incompetencia, se entiende que hay un nuevo acuerdo de voluntades. ¿Se ve? Por eso se dice que es tácita. No hay un acuerdo expreso que las partes por escrito dijeron, bueno, cambiamos el juez competente. No. Es tácito porque se admite al no cuestionar la competencia. ¿Se ve? Sí. ¿Hasta acá alguna duda o avanzamos? ¿Avanzamos? Sí. Ahí veo que se unieron más personas, así que entiendo que ya lo pudieron resolver. Antes de entrar en el Código Civil y Comercial de la Nación y ver cómo está regulada la autonomía de la voluntad,
repasando un poco lo que vimos en las clases pasadas, es cuando estamos ante un caso de derecho internacional privado, que es lo primero que nosotros tenemos que analizar, que ya lo vieron. Que sea privado. La fuente normativa. Caso. ¿Quién dijo que sea un caso de derecho privado? Porque se me mezclan las voces. Verónica, bien. El primer paso era identificar que estamos verdaderamente ante un caso de derecho internacional privado. ¿Y cómo hacíamos esa verificación? Tiene que haber más de un ordenamiento jurídico. Claro. Tiene que tratarse de un caso de derecho privado que tome contacto con más de un ordenamiento jurídico, y vimos que para que sea un caso de nuestra materia tienen que darse los elementos que multinacionalizan los casos. Por el objeto, reales o conductistas. Personales, reales, por el objeto, conductistas. ¿Se acuerdan? Ese es el primer paso de nuestro razonamiento. Y el paso siguiente, ¿cuál era? Que varias ya las dijeron. Ver si hay tratados si hay tratados. Bien, detectar el marco normativo aplicable. Y por nuestra prelación normativa, nosotros sabemos que primero tenemos que descartar la existencia de una fuente internacional. Y una vez que descartamos la existencia de una fuente internacional, recurrimos al Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Se ve? Hasta acá, repasando, no dije nada nuevo. Pero hago esta aclaración porque ahora nosotros vamos a ver o vamos a empezar a estudiar cómo está regulada los acuerdos de prórroga de jurisdicción en la fuente interna, en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y después vamos a analizar cómo está regulado en la fuente interna, en la fuente internacional. Pero es una cuestión meramente didáctica. En la vida real y al momento de encarar los trabajos prácticos, ustedes primero comienzan con la fuente internacional y luego aplican la fuente interna, ¿sí? ¿Se ve? Pero por una cuestión didáctica, primero vamos al código y después vemos las diferencias que hay entre la regulación del código y las fuentes internacionales aplicables al caso. Sí, esa pequeña aclaración. Ahora vuelvo a compartir pantalla y mientras tanto les consulto si alguien tiene el código a mano para que lo podamos ir leyendo los artículos y ver cómo está regulado. Sí, yo tengo. Perfecto. Te pido si puedes leer el 2605. Pero antes de eso, perdón, te interrumpo un segundo. Esto, ¿no se acuerdan cuando nosotros vimos y hablamos de la prelación normativa y hablamos del 2601? ¿Se acuerdan qué decía? ¿O lo tienen ahí a mano para leerlo? Habla de las fuentes. Dice fuentes de jurisdicción. Bien, ¿y qué dice de las fuentes? La jurisdicción internacional de los jueces argentinos, no mediando tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles para la prórroga de jurisdicción, se atribuye conforme a las reglas del presente código y a las leyes especiales que sean de aplicación. ¿Se ve? Ya el 2601 ya nos habla o nos da a entender que el código regula y recepta la autonomía de la voluntad, los acuerdos de prórroga de jurisdicción. Y le dice a los jueces y a las partes, primero verifiquen si hay una fuente internacional, o si hay un acuerdo de elección de foro o una prórroga de jurisdicción. Y después vamos a la fuente interna. ¿Se ve? Hasta acá. Ya el 2601 nos dice, ojo que acá va a estar regulada y va a estar permitida la autonomía de la voluntad de las partes. Ahora sí vamos al 2605 y hasta el 2607, que son los artículos que regulan la prórroga de jurisdicción. Sí, Catalina. Artículo 2605. Acuerdo de elección de foro. En materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley. ¿Qué establece este artículo 2605? Que las partes pueden prorrogar jurisdicción, ¿puede ser? Bien, primero recepta la posibilidad, dice a las partes, pueden prorrogar la jurisdicción. Y después establece cuáles van a ser los requisitos y cuáles van a ser esos límites.
jurisdicción en cualquier materia. ¿Qué materias están habilitadas o qué materias permite el código? Contratos es una. Pero ¿qué dice? Sí, contrato es una, pero ¿qué expresamente dice el código? ¿Qué tiene que tratarse? Materia patrimonial. Patrimonial. Materia patrimonial y materia internacional. Entonces el 2605 dice, le dice a las partes pueden prorrogar la jurisdicción, pero ojo, tiene que ser materia patrimonial e internacional. Entonces, ¿cuáles están excluidas? Las que no sean patrimoniales. Las que no sean patrimoniales, por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? Un divorcio. Por ejemplo, las cuestiones de familia. En principio, al no tratarse de una cuestión patrimonial, en principio no está admitida la autonomía de la voluntad. Y no solo tiene que ser patrimonial, sino que también tiene que ser internacional. Y acá hay que advertir esa internacionalidad del caso. Y esa internacionalidad del caso la vamos a advertir con esos elementos que vimos en la primera clase. ¿Se ve? Hay un compañero... Estos son los recaudos. Perdón, Ángel. Sí, disculpa, hay un compañero que no puede entrar ahí, Matías César, puede ser. A ver. No, pero no tengo a nadie en espera. Decirle que cierre el link y lo vuelva a ingresar. Porque no me figura nadie acá. Está habilitada, debería entrar directamente. Avísame si no puede. Luis, ¿vos ibas a decir algo? No, perdón. ¿Se ve hasta acá? Está la posibilidad del ejercicio y los recaudos o los requisitos para que esa prórroga, para permitir o ejercer esta autonomía de la voluntad. Pero también establece ante qué puede prorrogarse esta jurisdicción, que fue lo que estuvimos hablando hasta ahora, tanto ante jueces como ante árbitros. Y establece el 2605 también un límite a la prórroga de jurisdicción. ¿Quién lo pudo advertir? Que tengan, salvo que tengan jurisdicción exclusiva o estuviese prohibida por ley. ¿Se ven? Entonces, el 2605 habilita el ejercicio de la autonomía de la voluntad solo en casos que sea materia patrimonial internacional, y el límite es que el juez argentino no tenga jurisdicción exclusiva o que la prórroga esté prohibida por ley. Y para saber si el juez argentino en esa materia tiene jurisdicción exclusiva, vamos a ir al 2609. ¿Quién lo tiene ahí para leer? Artículo 2609, jurisdicción exclusiva. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para conocer en las siguientes causas. A. En materia de derechos reales sobre inmuebles situados en la República. B. En materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro público argentino. C. En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos industriales y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro cuando el depósito o registro se haya solicitado o efectuado o tenido por efectuado en Argentina. Entonces, sí, es una materia patrimonial e internacional, pero está prohibido o hay jurisdicción exclusiva por este artículo 2609, aunque sea materia patrimonial e internacional, no está permitida esa prórroga. ¿Se ve? Porque ese es el límite. Que haya competencia exclusiva del juez argentino o que esté prohibida por ley. ¿Se ve hasta acá? ¿Avanzamos? ¿Quién puede leer el 2606? Perdón, te hago una pregunta. Volviendo al caso de las camisetas. Sí. Si hay dos empresas que por contrato dispusieron que el juez competente va a ser en Italia, si se trata de alguna de estas tres acepciones que tiene el 2609, no es competente el juez italiano, tiene que ser el argentino por jurisdicción exclusiva. ¿Tiene jurisdicción exclusiva el juez argentino en incumplimiento contractual? ¿Está dentro del 2609? No. No. Entonces el juez
italiano va a ser competente, pero el juez italiano va a ver sus propios requisitos y límites para la autonomía de la voluntad. Nosotros estamos analizando los requisitos y límites de nuestro derecho, ¿se ve? Que es el juez argentino, si las partes prorrogaron la jurisdicción a favor de los jueces argentinos, son estos recaudos lo que el juez argentino va a verificar, ¿se ve? ¿Quién puede leer el 2606? Catalina, y yo tengo como vocera oficial. Bueno. No, el que quiera, Yo como nadie habilitaba el micrófono ahí, dije, bueno. ¿Quieren que lea? Bueno, perfecto, lean. ¿Leo? Dale. Bueno, el 2606, ¿sí? Carácter exclusivo de la elección de foro. El juez elegido por las partes tiene competencia exclusiva, excepto que ellas decidan expresamente lo contrario. Bueno, dejo de compartir que se me cerró. ¿Se ve lo que establece el 2606? El juez elegido por las partes tiene competencia exclusiva. Entonces, si las partes prorrogaron que el juez argentino va a ser el juez competente, el juez argentino tiene competencia exclusiva. Que exclusiva quiere decir lo mismo o es sinónimo de excluyente. Excluye cualquier otro juez que pueda declararse competente. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Y entonces ya vimos el 2605 que establece que le da la posibilidad a las partes de realizar acuerdos de elección de foro, que establece en qué casos puede prorrogarse la jurisdicción en materia patrimonial e internacional y establece los límites a esa prórroga de jurisdicción. Y tenemos el 2606 que le da al juez elegido por las partes jurisdicción exclusiva y excluyente de cualquier otro juez que se declare competente. Y ahora nos queda un interrogante a resolver, que es qué tipo de prórrogas admite nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Se admite la prórroga ante el item natam, es decir, antes de que se suscite el conflicto, o se admite la prórroga post litem natam, es decir, después de que se suscite el conflicto. ¿Sí? ¿Quién puede leer el 2607? Lo leo. Artículo 2607, prórroga expresa o tácita. La prórroga de jurisdicción es operativa si surge de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiestan su decisión de someterse a la competencia del juez o árbitro ante quien acuden. Se admite también todo medio de comunicación que permita establecer la prueba por un texto. Asimismo, opera la prórroga para el actor por el hecho de entablar la demanda y con respecto al demandado cuando la conteste, deje de hacerlo u oponga excepciones previas sin articular la declinatoria. Para ustedes, ¿qué tipo de prórrogas admite el Código? ¿Antes del conflicto, después del conflicto, tácita, expresa? Para mí expresa y antes del conflicto. Eso es lo que yo entendí. Bien, ¿solo esa o cuál más? ¿La admite después del conflicto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla cuando el demandado conteste. Ay, perdón. Bien, entonces vemos que el Código admite 3 tipos de prórroga. Admite la prórroga expresa, la prórroga tácita y lo que se llama prórroga ficta. Y la admite tanto antes de que se inicie el conflicto o después. No hay problema. Si querés escribir en el chat, te leemos, ¿sí? Admite esos 3 tipos de prórroga. La prórroga expresa es la que las partes pactan por escrito y el Código admite cualquier tipo de texto. ¿Se ve? Y la prórroga tácita, ¿cuál creen que es? ¿O en qué parte de ese artículo está receptada? Cuando dice por el hecho de entablar la demanda, ahí. Y con respecto al demandado, cuando la conteste. Perfecto, esa es la prórroga tácita. Para el actor,
es cuando interpone la demanda ante un juez que en principio es incompetente, que no es el juez que las partes pactaron. En nuestro caso de la empresa argentina y la empresa española que habían pactado que el juez competente era el juez italiano, puede ser que la empresa argentina interponga la demanda ante los tribunales argentinos, que en principio son incompetentes porque ya habían pactado a la jurisdicción de los jueces italianos. Pero opera la prórroga tácita cuando el demandado, nuestra empresa española, conteste esa demanda sin oponer ninguna declinatoria, sin oponer excepción de incompetencia. ¿Se ve? Entonces se entiende que las partes han celebrado un nuevo acuerdo de voluntades. Porque si la empresa española hubiera querido que el juez competente sea el italiano, al contestar demanda hubiera expuesto excepción de incompetencia y hubiera dicho, no, paren, acá los jueces argentinos no tienen nada que hacer porque nosotros habíamos acordado la competencia del juez italiano. Entonces el juez argentino se va a declarar incompetente, porque el juez elegido por las partes tiene jurisdicción exclusiva. ¿Se ve? Pero si la empresa española nada dice, entonces se entiende que las partes prorrogaron tácitamente la jurisdicción, que hay un nuevo acuerdo de voluntades. Pero también dijimos que admite la prórroga ficta. ¿Y dónde o qué entienden ustedes por prórroga ficta y dónde creen que está receptada? ¿En qué parte de ese artículo? Puede ser al final cuando hable de que, bueno, no declina lo que entiendo la otra parte propone. Entonces, la prórroga ficta, sí, está muy bien, María Eva, la prórroga ficta, a diferencia de la tácita, es cuando el demandado no se presenta a contestar demanda. No es que no pone ninguna excepción, no se presenta directamente, no contesta demanda. Entonces, en nuestro ejemplo de la empresa española y la empresa argentina, la prórroga ficta va a operar cuando la empresa argentina interponga la demanda ante los jueces argentinos, que en principio son incompetentes, se corra traslado de la demanda a la empresa española y la empresa española nunca conteste esa demanda. ¿Se ve la diferencia entre tácita y ficta? Es mucho importante. ¿Se ve la diferencia? En la tácita se presenta, contesta demanda y no pone excepción de incompetencia. En la ficta no contesta. No es que no pone excepción. No se presenta a contestar demanda. ¿Cuál creen que puede llegar a ser la desventaja de esta prórroga ficta que admite nuestro código? ¿O creen que hay alguna desventaja? ¿O algún problema o algo les hace un poco de ruido ahí? Uy, te muteaste. Sí, que seguramente no va a tener luego como derecho a reclamar a lo largo del proceso. ¿Quién? El demandado. El demandado. Y porque probablemente está en rebeldía. Después se va a poder presentar y se enderezará la cuestión. Pero está bien tu respuesta, pero no apunta a eso mi pregunta. Apunta más a lo... ¿Ven justo esta posibilidad? ¿Flavio? No, me parece que porque limita mucho, puede impedir la defensa en juicio, porque se presenta en cualquier otra jurisdicción. Yo soy una pyme argentina, me van a notificar en mi domicilio, después cómo hago para trasladarme o contestar demanda en un país que por ahí me es muy dificultoso. Por ahí donde yo fijé, prorrogué la jurisdicción, yo tenía una estructura como para poder hacerlo. Por ahí me lo hacen, no sé, en Malasia. ¿Cómo hago para contestar? Sí, por ahí hice un contrato con Nike y me presentan una demanda allá. ¿Cómo hago? No puedo, por más que me notifiquen, voy a quedar rebelde y no me voy a poder defender. Es difícil. Sí, le quita previsibilidad también ese acuerdo que las partes hicieron. Y también, esto lo vamos a ver a lo largo de las clases cuando lleguemos a reconocimiento y ejecución de sentencia, quizás también tengamos un problema si queremos reconocer esa sentencia, por ejemplo, en España. Si la empresa española
nunca se presentó a contestar demanda y el juez argentino se declaró competente. Podemos llegar a tener un problema a la hora de reconocer esa sentencia que dictó el juez argentino, que en principio era incompetente. ¿Se ve? Por eso no se preocupen, que ya lo vamos a ver. Pero sepan que admite estos 3 tipos de prórroga. ¿Y por qué le hago tanto hincapié a que es importante saber estos tipos de prórroga? Porque cuando ahora veamos la fuente internacional, vamos a ver que no todas admiten la prórroga ficta, ¿sí? Solo la admite, en lo que es nuestra fuente de derecho internacional privado, el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Acá, una duda, pregunta, consulta, inquietud, ¿algo? ¿Se entendió? ¿Sí? Profesora, ahí no sé si entendí mal. La prórroga ficta solamente lo acepta nuestro código, otro código internacional, ¿no? ¿O no está? No, hablo de fuente internacional que Argentina es parte. No está aceptada la prórroga ficta, pero ahora vamos a entrar a ver la fuente internacional y vamos a profundizar en el tema. Sí. Bueno, gracias. Bueno. Estoy intentando abrir de nuevo el PowerPoint que se me cerró. Deme unos segundos. A ver. Acá. Entonces ahora vamos a ir. ¿Me escuchan? Porque se me puso toda la computadora en negro. Sí, se le escucha. Sí, profe. Escuchamos. Me da una ansiedad este Zoom, les digo, la estoy pasando mal. Ahí lo estoy viendo de nuevo. Cuando comenzamos a hablar de la prórroga de jurisdicción, yo les hice esa salvedad de que avanzábamos primero con la fuente interna de derecho internacional privado y que después íbamos a profundizar en la internacional, ¿sí? Pero, repito, cuando hagan el trabajo práctico y cuando trabajemos los casitos ahora después del corte, sepan que lo primero que debe analizarse es la fuente internacional, ¿sí? Y ahora vamos a hacer como un repaso de las fuentes que regulan o que están vigentes, sobre todo en lo que es materia contractual. Que algunas ya la vieron, que son los tratados de Montevideo. ¿Lo vieron ya? ¿Con nieve? ¿Cuáles vieron? ¿De qué años? ¿Se acuerdan? 1940 era. Bien, el primero, como dijo Luis, es el Tratado de Montevideo de 1889 y después está el Tratado de Montevideo de 1940. ¿Y con qué países nos vincula el Tratado de Montevideo de 1889? ¿Lo vieron eso? ¿Alguien lo recuerda? Que con Uruguay y Paraguay, ¿no? Lorena, con Perú, ¿y qué más? No, Uruguay y Paraguay. ¿Y Paraguay? En principio, son parte del Tratado de Montevideo de 1889 Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia y Colombia. Esos son los estados parte del Tratado de Montevideo de 1889. Pero como ustedes saben, años después, en 1940, se realizó un nuevo tratado en los que hay estados que también son parte del 89. Del Tratado de Montevideo en 1940, los estados que lo firmaron y lo ratificaron son Argentina, Paraguay y Uruguay. Y nosotros vimos en la primera clase el conflicto de convenciones. ¿Se acuerdan? Y si la misma materia contractual y de prórroga de jurisdicción está regulada tanto en el Tratado de Montevideo del 89 como el del 40, ¿a qué ese estado se aplica? Digamos, el del 89, ¿con qué estados nos vincula? Existiendo el del 40. Argentina y Paraguay. Uruguay y Uruguay. No, el del 89 solo nos vincula actualmente con Perú, Bolivia y Colombia, porque son los únicos 3 estados que no son parte de Montevideo 1940. ¿Se ve? Sí. Pero es en aquellas materias que
en aquellas materias que se regula lo mismo, y está vigente tanto el del 89 con el del 40, y es un caso con Uruguay, nos vamos a vincular con el de Montevideo 1940, porque es posterior al del 89. ¿Se acuerdan esas reglas que vimos? Entonces, si bien del 89 son varios estados partes, solamente nos vinculan con Perú, Bolivia y Colombia. Y el de 1940 nos vincula con Uruguay y Paraguay. ¿Se ve? ¿Se entendió esto? Es muy importante porque vamos a trabajar con estos dos tratados de acá hasta que termine el cuatrimestre. ¿Sí? Entonces, si hay un conflicto o una cuestión con Perú, aplico Montevideo 1889. Pero si el conflicto, y si es con Uruguay, el de 1940. No quiere decir que el del 40 excluye a Perú, a Colombia, etcétera. Sigue vigente. Sigue vigente. Pero solo nos vincula el de 1889 con Perú, Bolivia y Colombia. ¿Sí? Y el Tratado de Montevideo de 1889, acá el por qué lo traigo a colación, es que no recepta la autonomía de la voluntad de las partes. No le da la posibilidad a las partes de celebrar acuerdo de prórroga de jurisdicción. ¿Sí? En cambio, el Tratado de Montevideo de 1940 sí recepta la autonomía de la voluntad, pero lo recepta de forma limitada. No le da esta amplia aceptación que le dio nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Quién puede leer el artículo 56 del Tratado de Montevideo de 1940? Que ya déjenlo ahí a mano, que nos va a servir para el Forum Causa. ¿Qué artículo dijiste? El 56. Las acciones personales deben establecerse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia de juicio. Podrán establecerse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado. Se permite la prórroga territorial de la jurisdicción si, después de promovida la acción, el demandado la admite voluntariamente siempre que se trate de acciones referentes a los derechos personales patrimoniales. La voluntad del demandado debe expresarse en forma positiva y no ficta. En este artículo 56 es una norma de jurisdicción. ¿Cuántos criterios atributivos de jurisdicción advierten que tiene esta norma? Uno. Dos para mí. Para mí dos. ¿Cuáles son? Ante los jueces del lugar a cuya ley esté sujeto el acto jurídico materia del juicio, ante los jueces del domicilio del demandado. Bien, el primero que nombró Verónica es el Forum Causa, que lo vamos a ver después del corte que hagamos. El segundo es el foro del domicilio del demandado, o el foro del demandado, mejor dicho, que es el foro general que seguramente ya vieron y que está receptado en la mayoría de las legislaciones. Pero hay uno más, que ¿cuál es? ¿Quién lo advierte? La prórroga, muy bien, ahí te leí los labios. La prórroga de jurisdicción, que está en la última parte del artículo, en el último párrafo. Pero dijimos que la admite de forma limitada. ¿Por qué? ¿Dónde ven esa limitación? ¿En qué momento admite la prórroga? ¿Post litem natam, ante litem natam, antes, después? Perdón, Lorena, te escucho muy bajito. Si me puedes gritar un poquito. Post litem natam. Bien, posterioridad a que se suscite el conflicto. ¿Se ve? ¿Por qué decimos que es limitada? No la admite antes y después, la admite solo después de que se dio el conflicto entre las partes. Y también decimos que es limitada porque no admite los tres tipos de prórroga que nosotros vimos que admite el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles admite? Dice que la ficta expresa y tácita, no ficta. Expresa y tácita, excluye la ficta. Entonces, si nuestro ejemplo de las remeras
es con una empresa domiciliada en Argentina y otra empresa domiciliada en Uruguay, y pactan que van a ser competentes los jueces del Estado uruguayo, y la empresa argentina inicia la demanda con posterioridad al inicio del conflicto ante los jueces argentinos, no la pactan, porque no está permitida que la pacten antes, pero se inicia la demanda ante los jueces argentinos y la empresa uruguaya contesta la demanda si no ponen excepción de incompetencia, entonces se admite que las partes prorrogaron la jurisdicción. Pero ahora, si la empresa uruguaya no contesta demanda, entonces los jueces argentinos no pueden declararse competentes, porque no está admitida la prórroga ficta. ¿Se ve la diferencia? Si yo estuviera acá en el aula física, ya estaría haciendo un cuadro comparativo y pondría Código Civil y Comercial de la Nación admite prórroga ficta, expresa y tácita. Tratado de Montevideo de 1889 no recepta la autonomía de la voluntad. Y el Tratado de Montevideo de 1940 recepta la prórroga expresa y tácita. Y solo después de iniciado el conflicto. Ese sería mi cuadro comparativo. ¿Se ve? ¿Se sigue hasta acá? Gabriel, no sé si quieres preguntar algo o se te habilitó el micrófono. Pero esta diferencia es muy importante. Y más importante aún es hacer bien el análisis de la prelación normativa. Porque si nosotros, a este caso de Argentina y Uruguay, le aplicamos el Código Civil y Comercial y la empresa uruguaya es demandada en Argentina y no contesta demanda, el juez argentino se va a declarar competente. No solamente no estamos siendo respetuosos de la internacionalidad del caso, sino que además estamos resolviendo el caso mal. Porque debe aplicarse el Tratado de Montevideo del 40 y el juez argentino debe declararse incompetente, porque no recepta la prórroga ficta. ¿Se ve hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? ¿Volvés a repetir cómo lo escribirías en un cuadrito? En mi cuadrito yo pondría, primero, Código Civil y Comercial de la Nación. Al lado, Montevideo del 89 y al lado, Montevideo del 40. En mi primer renglón, yo pondría, Código Civil y Comercial de la Nación acepta la prórroga, está receptada la prórroga y la acepta tanto antes de que se inicie el conflicto como después. Voy al casillero de al lado, al Tratado de Montevideo de 1889, y pondría no recepta la autonomía de la voluntad. Ahora voy al casillero que sigue, al Tratado de Montevideo de 1940, y pondría recepta la autonomía de la voluntad de forma limitada únicamente después de que inicie el conflicto. En mi primer renglón. Avísenme cuando avanzo. Y no ficta. Ahora vamos al segundo. Ok. Estamos en si admite o no y qué tipo y cómo la admite, antes y después. Código Civil la admite antes y después del conflicto. Tratado del Montevideo del 89 no la admite. Tratado del Montevideo del 40 la admite después de iniciar el conflicto. Ese es nuestro primer renglón. Si nosotros vamos a nuestro segundo renglón del cuadro, vamos al Código Civil, al casillero y ponemos qué tipo de prórrogas admite. Expresa, tácita, ficta. Nuestro Tratado de Montevideo de 1889 queda una cruz, porque ya sabemos que no acepta, entonces no hay que ver cuáles acepta porque no la acepta. Y cuando vamos al del 49, ponemos de forma expresa o tácita. Y ahí tenemos nuestro lindo cuadro comparativo, para cuando tengan que hacer el trabajo práctico, van, lo ven y ya saben cómo responder la pregunta. ¿Se ve? ¿Quedó? Más o menos. No puedo hacer con la pizarra virtual porque soy zurda y tengo el mouse derecho y va a ser una tragedia que lean mi cuadrito, pero si lo pudieron seguir ahí explicándolo, sí, muy genial. claro, profesora. Bueno, me alegro. Pero nos falta agregar una columna más a nuestro cuadro, que es el Protocolo de Buenos Aires.
Y acá ustedes me van a decir para qué me estás hablando del Tratado de Montevideo en 1940 si en la práctica no lo voy a aplicar. Y yo esa pregunta no se la puedo responder, pero no importa, avanzamos. ¿Por qué les digo esto? Porque el Protocolo de Buenos Aires nos va a vincular con Argentina, obviamente, Paraguay, Uruguay y Brasil. Entonces, si yo tengo un conflicto con Uruguay, no voy a aplicar el Tratado de Montevideo en 1940. Voy a aplicar el Protocolo de Buenos Aires. ¿Se ve? Si tengo un conflicto con Paraguay, no voy a aplicar el Tratado de Montevideo en 1940. Voy a aplicar el Protocolo de Buenos Aires. Si yo tengo un conflicto con Brasil, aplico directamente el protocolo porque no es parte de ninguno de los tratados de Montevideo. ¿Se ve hasta acá? Entonces, si es una empresa que tiene un conflicto con su sede social en la Argentina y tiene un conflicto con una empresa que se domicilia en Paraguay, que se domicilia en Uruguay o en Brasil, vamos a aplicar el Protocolo de Buenos Aires. Verónica, veo que me odias por hacerte el cuadro comparativo de ponerte Protocolo de Montevideo 1940, pero eso lo de Montevideo quedaría, o sea que el de Montevideo quedaría inoperativo contra Paraguay y Uruguay, o sea, inoperativo en definitiva. Sí, lo que pasa es que nos agrega Brasil. Bien. Y sí nos agrega el Protocolo Brasil, que no es parte de ninguno de los dos tratados. Lo aplico porque es 94, es posterior, es el más reciente. Exacto, porque es posterior. Y ese conflicto de convenciones que estaba en la Convención de Viena, Derecho de los Tratados, que ya lo vimos. Y ahora, si me permite abrir esto, mi computadora del mal. Perdón, Sofi, me quedé con el Protocolo de Buenos Aires. ¿Qué pongo? O sea, receta, o sea, ¿vamos a explicar eso? Sí, ya vamos, pero aguantame que estoy compartiendo el PowerPoint y mi tecnología no es muy mala. O sea, yo cuando estudiaba en pandemia me quejaba de que no sepan usar el Zoom y yo no sé usar el Zoom, es terrible. Pero bueno. Y cuando aplicamos una fuente no, ¿se lo ven? Se me cerró a mí. Qué porquería esto. Perdón, ténganme paciencia. A ver ahora. Pero mientras trato de proyectar el Power, les pregunto, me tocaron el timbre, les pregunto lo siguiente. Cuando advertimos una fuente internacional que se aplica al caso, ¿qué es lo que debemos verificar? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la primera clase. La multivigente, hablando del caso. Los ámbitos de aplicación. Bien, no escuché lo que dijiste, María Eva, porque se me interpusieron. Pero Nilda le dio a la respuesta correcta. Los ámbitos de aplicación. ¿Y cuáles eran? El material, el ámbito de aplicación territorial o espacial. Hay alguien que me ayude, no me acuerdo. El personal. El personal. Y me falta uno. ¿Cuál? Matías ahí puso personal. Muy bien. ¿Qué más? Pasivo o activo, algo así. El temporal. Entonces, recapitulando. Material, personal, temporal y espacial o territorial. Es muy importante que recuerden esto. Porque si ustedes dicen se aplica el Protocolo de Buenos Aires porque Argentina y Uruguay son parte,
porque no basta con decir que los estados son parte. Hay que ver si regula la materia, si está vigente en ambos estados, si está vigente al momento en que se suscita el conflicto, y si establece cuáles van a ser los sujetos a los cuales se le aplica este tratado. ¿Se ve? No basta con decir Argentina y Uruguay son parte. Está bien, pero está incompleto. Sí. Bien. Y estos 4 requisitos debían ser acumulativos, ¿no? Que se tenían que cumplir cada uno de ellos para que pueda ser aplicable, ¿puede ser? Sí. Todos y cada uno de ellos. Tiene que hacer como un checklist. Material se da. Personal, sí. Espacial, también. Temporal, también. Y una vez que toda su lista tienen tics al lado, aplico el tratado o el protocolo. ¿Se ve? Entonces, vamos a ver. Espero que esta vez me salga la tercera la vencida. Los ámbitos de aplicación del protocolo. ¿Lo ven ahí? Y ahora sí. No sé si se acuerdan, cuando vimos la primera clase, que les comenté de un ejemplo de que este protocolo excluía ciertas materias de su aplicación. ¿Se acuerdan? Que les comenté en el artículo, que estaba en el artículo 2. Entonces, si es materia sobre contrato, por ejemplo, el ejemplo de nuestras camisetas, y vamos al ámbito de aplicación material, vemos que el protocolo este ámbito lo cumple, porque regula cuestiones contractuales. Pero también hay que ir al artículo 2 y ver que esa materia que trata nuestro conflicto no está excluida. Y acá ven que excluye derecho de familia, el consumidor, concurso, contrato de trabajo, transporte. ¿Se ve? Entonces, ese es el ámbito de aplicación. Y si nosotros, que es el caso con Uruguay de las camisetas, tenemos que chequear cuando vamos al elemento espacial qué es lo que tenemos que verificar. Que ambos hayan ratificado. Bien, que tanto Argentina como Uruguay sean parte del tratado. Si tenemos que verificar ahora el elemento temporal, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Que esté vigente en ambos países. Bien, que esté vigente en ambos países. ¿Y qué más? Eran 2, activo y pasivo. ¿El pasivo cuál era? Al momento del hecho que esté vigente. Que esté vigente al momento del hecho. Y este tratado en particular, cuando nosotros querramos analizar el elemento personal, vamos a ver que a diferencia del convenio de la Haya que nosotros vimos en la primera clase, no establece a qué sujeto se aplica, de forma expresa. Se va a aplicar entre particulares o personas jurídicas que se domicilien en estados parte. ¿Se ve? Entonces, una vez que yo tengo mi problema, que advierto que hay una prórroga de jurisdicción, tengo que verificar qué fuente voy a aplicar. Si es con Uruguay, Argentina, Paraguay o Brasil, yo voy a aplicar el protocolo de Buenos Aires. Pero para ver si efectivamente lo aplico, tengo que analizar todos y cada uno de los ámbitos de aplicación del tratado. Una vez que verifico que se cumplan todos, aplico esta fuente para analizar la prórroga de jurisdicción. ¿Se sigue hasta acá? ¿Sí? Ahora les pido que, voy a correr acá porque si no, no veo nada, que lean el artículo 4 del protocolo. ¿Quién lo puede leer o pegar acá en el chat? Ale, yo lo leo si les parece. Me hace una mano enorme. Sí, por favor. En los conflictos que surjan en los contratos internacionales en materia civil o comercial, serán competentes los tribunales del Estado parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva. Asimismo, puede acordarse la prórroga a favor de tribunales arbitrales. Muy bien. ¿Ahí termina? ¿O sigue?
El que abrí yo termina acá. ¿Termina acá? Sí, termina ahí. ¿Y el 5L lo puedes pegar? Sí. ¿Lo leo? Sí, creo que era el 5, pero ahora lo chequeamos. Sí, El acuerdo de elección de jurisdicción puede realizarse en el momento de la celebración del contrato, durante su vigencia o una vez surgido el litigio. La validez y los efectos del acuerdo de elección de foro se regirán por el derecho de los estados partes que tendrían jurisdicción de conformidad a las disposiciones del presente protocolo. En todo caso, se aplicará el derecho más favorable a la validez del acuerdo. Entonces, de estos dos artículos y de todo lo que nosotros vimos, ¿admite el protocolo la prórroga de jurisdicción o no? Así vamos llenando nuestro cuadro comparativo. Sí. La admite. Entonces, en nuestro cuadro comparativo ponemos admite la prórroga. Pero nos falta completar en qué momento admite la prórroga. ¿En qué momento del conflicto? Antes y después. La admite antes y después. ¿Sí? Entonces, en nuestro cuadro comparativo nos queda el Código Civil, admite la prórroga antes y después. Tratado de Montevideo del 89, no admite la prórroga. Tratado de Montevideo del 40, admite después del conflicto. Protocolo de Buenos Aires, admite la prórroga antes y después del conflicto. ¿Se ve? Y si vamos a nuestro próximo renglón, tenemos que llenar qué tipo de prórroga admite el protocolo. ¿Cuáles son? ¿Expresa, tácita y ficta? ¿Qué opina el resto? Ficta no, ¿no? El artículo 6 sale, ¿lo tenés por ahí? No dije que el protocolo admite las tres, no, las nombré nada más. Ah, la nombraste, está bien. Sí, perdón. ¿Cuáles creen que admiten? No, no hay problema. Tenemos que ver cuál de estas tres admite o si admite las tres. Ahí está, perdón, no la iban a saber porque nunca pegamos el artículo 6 ni lo leímos. Gracias, Ale. ¿Quién lo puede leer? Perdón, Ya hasta ahora me agarra hambre. Y las neuronas se me bajan un poquito. ¿Quién puede leer? Yo lo leo, haya sido elegido o no la jurisdicción, esta se entenderá prorrogada en favor del Estado parte donde se promoviera la acción cuando el demandado, después de interpuesta esta, la admita voluntariamente en forma positiva y no ficta. Entonces, ¿qué tipo de prórroga? La expresa. La expresa y la tácita, igual que el Tratado de Montevideo. No admite la prórroga ficta. Entonces, en nuestro ejemplo de las camisetas, si la empresa argentina interpone la demanda ante el juez argentino, que en principio es incompetente, y la empresa uruguaya no contesta demanda, el juez argentino no puede declararse competente, porque no está admitida la prórroga ficta. Ahora, si la empresa uruguaya contesta la demanda y no pone ninguna excepción, el juez argentino sí puede declararse competente. ¿Se ve? Y ahí nos queda nuestro cuadro final. Si el conflicto se suscita entre estados que no son parte del protocolo, por ejemplo, Chile, voy a ver qué tipo de prórroga celebraron las partes, si fue expresa, tácita o ficta. Y cualquiera de esas tres, el juez argentino se va a declarar competente. Ahora, si el conflicto se suscita con una empresa uruguaya o brasilera y se prorroga la jurisdicción de forma ficta, el juez argentino no va a ser competente. ¿Se ve? ¿Se ve por qué la importancia de hacer el análisis de prelación normativa, detectar la fuente aplicable al caso, analizar los ámbitos de aplicación? Porque dependiendo de la fuente que aplico, llevo una solución diferente. ¿Se ve? En este artículo no alcanzo a entender por qué admite la tácita. Si está diciendo que cuando el demandado, después de interpuesta la demanda, la admita voluntariamente y en forma positiva. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué?
Cuando contesta ahí ya tácitamente estaría dando de forma positiva la prórroga de jurisdicción. Porque se entiende que hay un nuevo acuerdo de voluntades, aunque no sea de forma expresa. Entonces se admite que si yo prorrogué un juez distinto de que el actor interpuso la demanda y yo la contesto y no pongo excepción, se entiende que acordamos un nuevo acuerdo, que cambiamos ese juez que nosotros consideramos competente. ¿Se ve? Cuando dice voluntariamente, esa voluntad puede ser expresa, por escrito decimos, acepto esta competencia, aunque no lo sea porque prorrogamos otro juez, o voluntariamente puede decir no digo nada. No digo nada y voluntariamente la acepto. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, Sí, pregunta? ¿Se entendió? No tengo problema en repetir otra cosa que ya dije, si no fui clara o lo que sea, ¿sí? En realidad no es que no la acepta, o sea, al no oponerse se entiende que la aceptó. Claro, al no decir, no che, miren, no se opone. Claro. Dice, yo no digo nada, entonces silencio se considera una aceptación. Tengo una pregunta. Por ahí es una pavada, pero no me queda claro. En el caso que estás exponiendo vos, que es Uruguay, el de las camisetas, si fuese Perú, yo tengo que arrancar por el protocolo de Buenos Aires, ir a Montevideo 1940, ir a Montevideo 1889, ¿es así o tengo que empezar por el tratado más reciente? Si no está Perú, voy al de arriba, si no está Perú, voy al de arriba. Sí, eso es, como dice a veces Nieve, a gusto del consumidor, la estrategia que ustedes crean conveniente. Ahora que ustedes saben qué países nos vinculan con cuál tratado, automáticamente van a ir al del 89, porque saben que Perú no es parte ni del 40 ni del de Protocolo de Buenos Aires. Entonces no se va a admitir el acuerdo de voluntades porque no está receptada en el 89. ¿Se ve? Y si la prórroga no está admitida o no es válida, se va a regir el caso por los criterios atributivos de jurisdicción subsidiarios que regulan los tratados o la fuente interna. Sí. ¿Alguien más? Si no hay ninguna duda, si les parece bien, descansamos un ratito, yo aprovecho a comer algo y 10, 9 y 10, 9 y cuarto, nos volvemos a conectar y les pregunto antes, así veo si me hago mala sangre ahora o después. ¿Pudieron leer el fallo de Lamas? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe. Perfecto, porque ahora vamos a empezar con el fallo Lamas, que tiene cierta complejidad el forum causa, ¿sí? Así que nos tomamos estos 15 minutos, volvemos y cuarto, porfa y cuarto estén todos así, en lo posible cortamos un ratito antes. Y avanzamos, ¿sí? Y si en el medio les surge alguna duda, lo vemos y cuarto. Sofi, me costó mucho entrar al Zoom. ¿Será que nos podemos quedar? No, yo lo cortás. apago cámara, video, listo, sí, y queda abierto. Así que pueden quedarse mejor, así no tenemos problema con la conexión.